Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y vengo con el vídeo de mis lecturas de diciembre, más un pequeño repaso a lo que he leído este año, a pues algunas estadísticas que se guardan en Storygraph y que a mí me gusta siempre como mirar a final de año, de qué autoras he leído más, de qué países, etcétera, etcétera, ¿no? Lo he querido traer todo en un vídeo junto porque la verdad es que en diciembre he leído poquitos libros y también porque quería tener este vídeo como de cierre del año para luego poder hacer el de mejores lecturas y esto, y ya que esté todo organizado, como me gusta a mí. Vale, bueno, igual me estáis oyendo la voz un poco tomada porque es que he estado malísima, llevo varios días malísima, sin poder salir de mi cama, estoy hasta el moño, por favor, pedazo de gripe o de lo que sea que me he pillado. Y nada, pues bueno, si esto es para terminar el año así, pero empezar el siguiente bien, pues mira, te lo acepto. Pero por favor, ya valió. 2023 ya estuvo bien, yo creo. No, pero bueno, en fin, vamos con las lecturas y luego con el repaso del año. Nada, como os decía, en diciembre no he leído mucho, he leído solamente 3 libros. Bueno, yo en diciembre la verdad es que siempre me suelo despistar. Es una época, yo, perdonadme, creo que soy el Grinch oficial de Booktube, porque no me gustan las navidades, no me gusta la época navideña, me agobia muchísimo. Es una época, bueno, no me gusta, ya está, a punto. Ojo, me parece genial que el resto las disfrute, y de hecho me gusta ver a la gente disfrutar, ¿eh? Pero a mí no me sienta muy bien la época. Entonces yo tengo la cabeza como en otro lado, estoy despistada, no leo mucho porque es que estoy como que se pase esto ya y sigamos con nuestras vidas, que llegue la primavera y el sol y ver la luz solar, no sé. Entonces bueno, que yo en diciembre leo poco y mal y no pasa nada, yo esto lo acepto, cada una con nuestras cositas y seguimos para adelante. Bueno, pues empezamos con las lecturas. El primer libro que leí este mes es Palestina en pedazos de Lina Meruane, que bueno, yo este libro pues lo tenía visto, típico libro que dices, bueno, en algún momento me lo leeré, ¿no? Y claro, pues evidentemente con todo lo que está pasando, con el genocidio que estamos presenciando en directo, pues sentí que era el momento de acercarme a esta lectura, ¿no? Y también unas compañeras y amigas, Abril, Tania y una chica que se llama Fara, han hecho unos posts en Instagram reuniendo libros sobre Palestina, de autoras y autores palestinos, etcétera, etcétera, dentro de una iniciativa que ya se han llamado Lecturas por Palestina, ¿no? Para que leamos libros sobre la historia de Palestina y sobre la historia de la ocupación y bueno, pues sobre todo lo que les llevan haciendo 75 años, ¿no? También mi amiga Andrea, que es con la que yo he leído este libro, Andrea de A Books Place, hizo también un post con libros sobre Palestina y sobre la ocupación y demás, ¿no? Entonces, bueno, os los voy a dejar todos abajo, ¿vale? Porque hay muchos libros a los que nos podemos acercar y para que tengáis ahí la información. Entonces, bueno, pues este libro, entre que yo lo tenía mirado y que también pues Andrea en el mismo momento iba a empezar a leerlo y que se montó esta iniciativa, ¿no? Que Abril, Tania y Fara montaron esta iniciativa, pues fue como, vale, es el momento de leerlo, ¿no? Entonces lo leí con Andrea, que la verdad fue súper interesante, o sea, ha sido súper interesante porque como que hemos podido compartir la frustración, la rabia, bueno, pues también el dolor y hemos alucinado en algunos otros momentos, ¿no? Porque realmente pues es un libro que para meterse a pensar en el conflicto, ¿no? En la historia de Palestina y en la historia de la ocupación, creo que está muy bien porque, o sea, no es un libro que a lo mejor te descubra cosas súper novedosas, ¿no? No es como que ahonde muchísimo en la historia de una manera como súper teórica y que te deje como una cronología, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Pero sí que te sitúa muy bien, ¿no? Te sitúa muy bien y creo que sí, a lo mejor en este momento alguien está necesitado o necesitada de meterse a leer cosas sobre el tema, pero le da miedo que sean como muy teóricas o muy
demasiado grandes en este momento, ¿no? Pues esta es muy buena lectura para empezar, porque lo hace de una forma que también es muy interesante, porque lo que hace aquí Lina Meruane es que a través de la búsqueda de su propia identidad, porque sus abuelos y sus padres son palestinos, ¿no? Pero no han podido volver nunca, ¿no? Porque los palestinos no tienen derecho al retorno. Bueno, muchas cosas pasan aquí, ¿no? Bueno, pues ella como que comienza una búsqueda, ¿no? Comienza a hacerle preguntas a su padre, comienza a buscar y en un momento dado decide intentar, ella habla como de volver a un sitio en el que nunca ha estado, ¿no? Volver a una identidad que no sabe cómo la construye, ¿no? No sé, es muy interesante. El libro tiene 3 partes, que os lo voy a decir, os lo voy a leer para que esté bien con las fechas. La primera parte es Volverse Palestina, que se escribió en 2013. La segunda parte es Volver Nosotros, de 2014. Y la tercera parte es Rostros en mi rostro, de 2019. Vale, ella ha publicado este libro en fragmentos. Creo que la primera y la segunda parte las publicó juntas y después posteriormente publicó la tercera parte y ahora lo han juntado todo y para mí es un acierto porque es así junto, es un libro súper completo, porque te hace como una visión como muy completa de todo, ¿no? De su propio viaje hacia pensar su identidad, de su propio viaje de volver a Palestina, ¿no? De volver a una identidad que no sabe cómo la construye, volver a un lugar al que no les permiten volver. Bueno, es súper interesante. Como os digo, la primera parte es como ella empieza como a cuestionarse, a plantearse, además de dónde viene mi apellido, Meruane, es su viaje a intentar ir a Palestina. En concreto, quiere visitar Beit Yala, que es una ciudad palestina en Cisjordania, que es de donde era su abuelo. Y bueno, pues es todo el viaje, también hay un pasaje súper fuerte que es como ella en el aeropuerto. eh, y bueno, tampoco quiero como destripar nada, ¿no? Pero de repente se enfrenta a un registro y a un control de seguridad absolutamente delirante por parte de la seguridad israelí. Y bueno, realmente con este episodio del aeropuerto como que empieza también claro, dice irónicamente, la seguridad israelí de repente me acaba de construir y me acaba de afirmar mi palestinidad, dice, ¿no? Porque además a sus ojos pues me construyen como posible terrorista, bueno, cosas así, ¿no? Entonces tiene esta primera parte, luego tiene una segunda parte súper, súper, súper interesante sobre el lenguaje del conflicto, sobre, bueno, quien domina el lenguaje, evidentemente domina el relato del conflicto, ¿no? Sobre cómo se usan unas palabras y no otras, sobre cómo, no sé, dice cosas súper interesantes sobre, por ejemplo, cómo cuando en las noticias o en cualquier medio hay un relato eh, que parte de una persona palestina, siempre tiene que aparecer el contrarrelato israelí, pero al revés, rara vez es así, ¿no? O sea, bueno, realmente es un libro súper interesante la parte del lenguaje, que es la de Volver Nosotros. Es interesantísima cómo ella analiza el lenguaje que se usa, cómo analiza, por ejemplo, bueno, cómo construyen. Esto es súper interesante, lo hablábamos con Andrea y, bueno, es una cosa que nos vuela un poco la cabeza, la verdad, ¿no? Cómo, bueno, pues el sionismo construye un relato de contraposición a los árabes. De hecho, a los palestinos los llaman árabes para intentar borrar como su identidad palestina, ¿no? O sea, intentan no llamarles palestinos, ¿no? Son árabes. Lo curioso es que hay muchos judíos que son árabes, o sea, quiero decirte, lo que pasa es que ellos construyen a lo árabe como lo musulmán y además esto lo construyen a la vez como terrorista, ¿no? Y en todo esto están borrando la identidad palestina, su identidad cultural, su identidad histórica, etcétera, ¿no? Y están construyendo un enemigo que además a ojos del mundo y por culpa de la islamofobia, ¿no? Que está muy arraigada en la islamofobia esto, ¿no? A los ojos del mundo es construido como pues el bárbaro,
el terrorista, etcétera, ¿no? Entonces es como, bueno, es para analizar este relato, ¿no? Por ejemplo, ella habla de cuando presenció el 11S, ya estaba viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y cómo en ese momento se difundió un vídeo de la caída de las Torres Gemelas y en contraposición un vídeo de unos niños palestinos aplaudiendo, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver, pero contribuía a esta construcción de el palestino como árabe, musulmán, terrorista, enemigo de Occidente, tiki tiki, así como Israel se construye como la única democracia de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo contraponen este discurso étnico, bueno, es una cosa, es que da para pensar mucho, ¿no? No sé. Bueno, por supuesto, el vídeo de los niños palestinos aplaudiendo, no estaban aplaudiendo a que se cayeran las Torres Gemelas, eran unos niños palestinos aplaudiendo porque estaban jugando, o sea, por si no queda claro, por si no queda claro, por si acaso. Bueno, total. Y luego está una tercera parte, que es la que se llama Rostros en mi rostro, en donde ella intenta poner sobre la mesa qué es exactamente la identidad cultural, qué es lo que construye una identidad cultural o étnica o la racialización, porque bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Habla de cómo, bueno, volvemos a esta contraposición de los judíos contrapuestos a los árabes, como si no hubiera judíos que son árabes. Bueno, no pasa nada, porque además decía, mi amiga Andrea decía, es que ser judío es una religión, no es una identidad étnica, no es o sea, puede ser judío europeo, puede ser judío estadounidense, puede ser judío de donde sea, ¿no? Pero digamos que se está construyendo casi como una identidad étnica en contraposición a este enemigo bárbaro construido como terrorista, ojos del mundo, bueno, o sea, súper interesante. Lina Meruán escribe súper bien. Es muy interesante también seguir como este viaje de ella volviendo, de cómo va, bueno, pues descubriendo cosas de su identidad, de su palestinidad, bueno, un montón de cosas, y es muy interesante el análisis que hace de todo. Es para mí es una tipa súper inteligente y escribe de una forma muy poética, pero a la vez muy certera. Está muy bien este libro, no sé, a mí me ha parecido un librazo, la verdad, es un libro increíble y como os digo, si queréis empezar a leer sobre este tema, pero no queréis como un ensayo así muy denso y tal, este libro está súper bien y os adentra en las cuestiones más clave del conflicto, de la ocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin ser excesivamente denso y además pues tiene este ritmo literario, poético, bueno, si estás acostumbrada a leer más novela, pues os va a gustar. Total, que un libro pues increíble y súper necesario ahora mismo y nada, me ha gustado mucho leerlo con Andrea. Vamos a seguir leyendo otro libro que es más ensayo sobre el tema y bueno, pues ya os contaré. Pero vamos, hiper recomendado este libro, hiper recomendado. Y bueno, después de terminar este libro quería seguir leyendo a Lina Meruane. Yo a Lina Meruane ya la había leído en un ensayo que se llama Contra los hijos, que os lo conté en el vídeo de libros sobre maternidad. Es un libro que habla sobre maternidad, sobre escritoras. Bueno, es súper interesante, la verdad. Y nada, pues ahora con esto corroboro que quiero seguir leyéndola y entonces busqué este otro libro, Palestina, por ejemplo, que es un poemario, bueno, como veis es súper cortito, que es un libro que yo creo que está descatalogado porque yo lo busqué por todostuslibros.com para ver en qué librerías estaba en España y había como en 4 librerías, creo, y una de ellas está en Madrid. Y entonces pues lo encargué y fui a por él. Y, o sea, tuve mucha suerte, la verdad, porque si no, yo creo que esto no se encuentra, ¿no? Y bueno, pues este es un poemario que Esther lo escribió en 2018, es decir, lo escribió entre las 2 primeras partes del otro libro y la tercera. Y es un poemario que realmente incide más o menos en las mismas ideas que este ensayo, porque realmente es
es un ensayo literario, de estos que me gustan a mí, ¿no? Entonces incide en las ideas del otro libro, pero en forma de poema largo. Es un poema largo. Y me pareció muy interesante. Habla, sobre todo incide en una idea que en el libro En Palestina en pedazos está, pero o sea, no se extiende en ella porque está hablando de otras cosas, pero incide en la idea de qué puede hacer ella como escritora, ¿no? Frente a la ocupación, frente al borrado de Palestina, básicamente, ¿no? Frente a la limpieza étnica. ¿Qué puede hacer ella, ¿no? Y entonces se pregunta como si escribir es suficiente, ¿no? Y entonces aquí parte de un texto que escribió Virginia Woolf frente a la Segunda Guerra Mundial, en el que Virginia Woolf se pregunta precisamente qué puede hacer ella, si escribir es suficiente, ¿no? Y bueno, como que se concluye que una escritora lo que tiene que hacer es escribir, ¿no? Y también hacer todo lo posible, que es lo que concluye aquí Lina Meruane, hacer todo lo posible para desentrañar el lenguaje del conflicto, o el lenguaje de los medios, o el lenguaje en el que las dicotomías fáciles, o en el que los vencedores te quieren hacer caer, ¿no? Que es lo que en el otro libro hace, en la segunda parte, la que trata sobre el lenguaje del conflicto, el lenguaje del poder, vamos a decirlo, ¿no? Entonces ella incide aquí en esta idea. Pues, por ejemplo, dice aquí, termina así, dice: cada palabra un explosivo en espera de su futura detonación, y pensado de ese modo, ese algo que yo había emprendido, escribir, me pareció enorme, esa cosa, escribir, tan necesaria, más urgente que ninguna. Me estoy dando cuenta que os acabo de dar mal la fecha. Es de 2016, no de 2018. Bueno, en cualquier caso es entre medias de las dos primeras partes y la tercera. Entonces, bueno, pues que me ha gustado mucho y me ha gustado mucho leerlos juntos. Pues estoy hoy que no doy una, vamos. Me ha gustado mucho leerlos juntos y nada, pues os iré contando. Quiero leer más libros de Lina Meruane y ya os contaré. Y el último libro que leí en diciembre fue Cric Crac de Edwidge Danticat, editado por la editorial Arde y traducido por Cristina Bernasola. Y bueno, tenemos en esta edición tan bonita de Arde como todas las que tienen, ¿no? Vale, este libro fue un libro también que no pudo llegar en mejor momento porque siento que es también una buena lectura para seguir pensando en la violencia, en cómo la violencia que estamos viendo ahora mismo tiene las mismas justificaciones y arraiga en los mismos motivos y funciona de la misma manera que otras violencias históricas que se han vivido en otros lugares, ¿no? O sea, quiero decir, las violencias coloniales, las violencias del poder, no sé. Y bueno, yo la verdad lo leía y pensaba, o sea, muchas de esas cosas que estamos leyendo aquí, que estoy leyendo aquí, son prácticamente cosas que podríamos o estamos viendo ahora, ¿no? Y es también terrible pensar cómo, bueno, nosotros ahora leemos esto y nos parece atroz, igual que en un futuro miraremos atrás hacia lo que está pasando en Palestina ahora mismo y la gente pensará cómo se pudo permitir esto y tendremos que decir, pues se permitió porque toda la comunidad internacional se cayó la puñetera boca, porque no les interesaba, ¿no? Pues esto igual, es que da igual, masacran a todo un país, no nos importa porque, bueno, son negros, nos da igual, queremos sus riquezas, queremos tener control de este territorio, queremos lo que sea, bueno, sin más, pues ya está, masacran a uno, masacran a nosotros nos viene muy bien, ya está. Entonces, bueno, pues esta es la historia del poder, desgraciadamente. Es que no sé, estoy un poco desesperanzada, como podéis ver, pero bueno, volviendo al libro que no os he contado ni siquiera de qué va ni nada. Edwidge Danticat es una autora de la diáspora haitiana en Estados Unidos. Este libro es de 1996 y es un libro de relatos en el que a través de diferentes mujeres protagonistas que viven tanto en Haití como en la diáspora haitiana en Estados Unidos, pues nos cuenta diferentes momentos históricos, bueno, diferentes momentos en la historia de Haití en el siglo XX. Entonces, bueno, pues regímenes militares, dictaduras,
violencia, horror y un montón de cosas, ¿no? Son diferentes relatos que nos cuentan pequeñas historias, ¿no? Como os digo, historias llenas de violencia, llenas de horror. Es un libro muy duro. Eh, Empieza con un relato que a mí me pareció muy bueno, pero también durísimo, y a partir de ahí ya no levantas cabeza. O sea, no es que el libro vaya a ser menos duro que eso, no. O sea, esto te marca la pauta del resto, ¿no? Y bueno, pues son mujeres que salen adelante un poco como pueden, que pelean a su manera, que, bueno, también que han no aceptado de alguna manera, sino han asumido que el horror va a formar parte de sus vidas, ¿no? De una forma u otra, no sé. También hay una forma de contar como muy interesante, que siento que arraiga un poco en el folclore haitiano, ¿no? Y en la cultura, porque hay también una voluntad, creo, en Edwidge Danticat em, de agarrar de alguna manera, ¿no? O de poner aquí una identidad cultural que, bueno, pues que se les ha intentado quitar, que claro, en la diáspora se diluye porque estás en otro país, bueno, ciertas cosas, ¿no? Y de hecho hay un relato sobre una madre y sus hijas que ahí se ve mucho, ¿no? Ese intentar que sus hijas valoren de dónde vienen, ¿no? Y que no pierdan eso, ¿no? Entonces hay una forma de contar que también mm, en algunas partes es como medio mágica, medio oscura. No diría que es realismo mágico, no lo es, pero bueno, es una forma así de contar como un poco de leyendas o de, no sé, o sea, es bonita dentro de que es muy duro lo que cuenta, ¿no? Y no sé, me ha gustado mucho cómo lo cuenta. eh, no sé, y además Edwidge Danticat tiene muchos libros publicados. Creo que en castellano hay traducidos como dos o tres, aunque son como editoriales, creo que son editoriales latinoamericanas, entonces aquí no sé si se pueden conseguir. Bueno, en cualquier caso, ojalá Arde editen más cosas suyas, porque creo que es una autora a tener muy en cuenta. Y bueno, pues súper interesante este libro y súper doloroso, pero bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho y no sé, tiene una forma de contar también muy, muy interesante, dentro de que eso, que lo que cuenta es pues durísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ha sido mi tercera lectura de diciembre. Y ahora pues voy a hacer como un pequeño repasito, ¿no? Al año. Yo tengo una cuenta en una aplicación que se llama Storygraph, que igual la conocéis, que es una aplicación para llevar a apuntar tus lecturas y tal. Y Storygraph te hace unas estadísticas bastante chulas de, bueno, pues cuántos libros lees de más de 500 páginas, de menos de 500 páginas, qué libros son de ficción o ficción, qué autores has leído más, cosas, ¿no? Y además también te permite poner etiquetas, que yo las uso mucho para luego ver de dónde, de qué sitios he leído más cosas y cosas así, ¿no? Lo único que no tiene es como una división por género, ¿no? Para saber cuántas autoras o autores lees más, o autores NB, etcétera. Bueno, pero bueno, eso tampoco. Yo sé que leo más autoras, entonces con lo cual tampoco. Pero bueno, estaría bien que la tuvieran, la verdad. Pero bueno, este año, así las cosas que a mí me gusta reseñar, mis autoras más leídas han sido Annie Ernaux, con 8 libros, que por supuesto quiero seguir leyendo el año que viene. Y la experiencia de leer a Annie Ernaux este año y de hacer como un año Ernaux ha sido increíble, la verdad. También además he leído muchos con mi amiga Andrea, que me ha encantado, y bueno, a ver si el año que viene seguimos leyendo algunos más. Me ha gustado muchísimo porque, bueno, yo a Ernaux ya la había leído, pero bueno, me faltaba como meterme de lleno, y ha sido como ideal la forma, yo creo, en la que lo he hecho, o sea, ideal para mí, que a mí me ha servido mucho porque justo habían publicado su primera novela, entonces pude tirar por ahí y ir de forma cronológica y entender muy bien su manera, la evolución en su escritura, y bueno, me ha gustado muchísimo. eh, He sido muy feliz leyendo este año, haciendo año Ernaux, y el siguiente quiero seguir así, leer todos los que me faltan, porque además
Hace poco Cabaret Voltaire anunció que me va a dar algo, o sea, chillé cuando lo vi, anunció que van a sacar su segunda novela, que nunca se ha publicado en castellano, y la van a sacar, juraría que en febrero, que se llama Lo que dicen o nada. Y yo estaba deseando poder leer eso porque forma parte de sus primeras 3 obras que son novelas, porque el resto no son novelas, ¿no? Y es como la pieza que nos faltaba de ese puzzle para entender la evolución de su escritura hasta que a partir de la tercera va por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy feliz con eso. Vale, luego el siguiente ha sido un autor que es Edouard Louis, del que he leído 4 libros, me falta uno de los que tiene publicados ahora mismo. Y bueno, además los leí todos seguidos, me volví un poco loca, fue como empecé y quise leerlos todos y bueno, fue una experiencia súper chula también. Y eso, quiero leerme el último que me falta, que es Cambiar Método. Y tengo un vídeo sobre Edouard Louis también, os lo dejaré por aquí. Bueno, también tengo vídeos sobre Annie Ernaux, que os los dejaré también abajo, lo que sea. Luego, otras autoras de las que he leído 2 libros, porque, bueno, de Ernaux he leído 8, de Edouard Louis he leído 4 y luego del resto de autoras he leído 2 libros. Porque lo que me suele pasar, y este año me ha vuelto a pasar, aunque como he hecho un esfuerzo consciente en leer a Annie Ernaux, pues no me ha pasado tanto, pero me ha vuelto a pasar que yo suelo leer muchas autoras nuevas que no he leído nunca. Y entonces suelo leer muchas autoras solo una vez ese año, ¿no? Pero me gustaría eh, poder hacer más como lo que he hecho este año de, vale, pues este año voy a leer a Annie Ernaux o este año voy a leer a quien sea, ¿no? Como meterme más de lleno en autoras, que no sea todo, a lo mejor pues las novedades que salen o poder como obsesionarme con alguien, porque a mí me gusta no obsesionarme de, no sé, ir a espiarla a su casa, ¿me entendéis? O sea, como obsesionarme de, ay, qué guay, me ha gustado esta autora, voy a leerme el resto de libros que tiene, o unos cuantos, y así tener como, hacerme ahí mi composición de lugar y hacerme súper fan, ¿no? Esto me encanta, pero con el ritmo que tienen las novedades, el ritmo que tiene Bookstagram y estas cosas, se me estaba haciendo más difícil porque, bueno, pues te aparecen cosas entre medias, tal, entonces tienes que hacer como un esfuerzo consciente en, no, vale, yo este año quiero seguir leyendo a esta autora, ¿no? Entonces el año que viene quiero hacer eso. Aparte de con Annie Ernaux, lo quiero hacer con Lina Meruane, porque bueno, este año he leído los 2 libros que os he enseñado y ya tengo otros 2 que quiero leer y me gustaría seguir leyendo el resto de su obra porque realmente es una autora que me gusta mucho cómo escribe. Entonces, autoras de las que he leído 2 libros serían Lina Meruane, Keumsuk Jendrikin, que es la autora de Hierba y la Espera, de la que por cierto también sale otro cómic en el primer trimestre del año que viene, y Leila Slimani, de la que también me apetece seguir leyendo todo lo que escriba, que también he leído 2 libros. Entonces me gustaría también seguir leyéndola. Pero principalmente para el año que viene creo que me voy a centrar en Annie Ernaux y en Lina Meruane. Ahora mismo. Igual dentro de 3 meses cambio de idea, ¿no? Pero, pero bueno, entonces esas son las autoras que más he leído. Luego, en cuanto a, por ejemplo, porcentaje, he leído 37% de libros de no ficción y 63% de libros de ficción. Claro, ¿qué pasa? Que yo leo muchas memorias, entonces no es que lea muchísimo ensayo, sino que leo muchas memorias y esos son libros de no ficción, ¿no? Pero bueno, me gusta este porcentaje, me parece bien, porque sí, porque me gustan mucho las memorias, estoy muy cómoda ahí y me gusta. Y luego los géneros que más he leído son feminismos, contemporáneo, memorias, cómics, que este año he leído muchos cómics y estoy contenta con eso porque me gustan mucho y bueno, este año he leído un montón y otros años he leído menos. Y luego relatos, que también es un género que me gusta mucho y este año he leído bastantes, la verdad. También otra cosa de la que estoy orgullosa es que este año he leído bastantes libros sobre gordofobia, no solo libros teóricos, sino libros con protagonistas, o sea, como que he empezado más a fondo la búsqueda de libros sobre el tema, que eso también, pues, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Y luego, pues, en cuanto a lugares de origen de los libros que he leído, ¿no? Este año he leído 29 libros de autoras españolas, que era una asignatura que tenía pendiente porque siempre tendemos mucho, en general, por cómo funciona el mercado y la vida, tendemos mucho a leer cosas anglosajonas, ¿no? De las que también he leído mucho,
pero a mí me faltaba, o sea, me estaba faltando leer autoras españolas y este año pues he leído bastantes y estoy orgullosa. Me falta ponerme con las autoras españolas de principios del 20 y demás, ¿no? Que tengo ahí unas cuantas, pero bueno, contenta con eso. Luego, este año he leído 20 libros de autores y autoras franceses, porque claro, he leído 8 de Annie Ernaux y 4 de Edouard Louis y 2 de Leila Slimani, claro, pues ahí ya tengo un montón. Pero bueno, me hace gracia porque creo que nunca había leído tantos libros de autoras o autores franceses en un mismo año, cosa que es, bueno, pues curiosa. Luego, en cuanto al mundo anglosajón, he leído 14 libros estadounidenses y 2 de Inglaterra, uno de Australia y uno de Canadá. O sea, en total 18 libros del mundo anglosajón. Que bueno, pues oye, mira, 29 españolas, 20 de Francia y 18 anglosajonas, bueno, es un porcentaje asumible. Y de Latinoamérica he leído 13, que creo que es un número bajo para lo que es. He leído otros años en porcentaje, ¿no? Pero bueno, es verdad que bueno, este año pues he leído muchas más autoras españolas, el mundo anierno y mundo francés me ha absorbido un poco. Pero bueno, aún así he leído 7 libros de autoras argentinas, 2 de Chile, uno de Colombia, 2 de México y uno de Uruguay. Pero me falta mucho aquí toda. O sea, bueno, tendría que a ver si el año que viene le doy un empujón a otras cosas. Y luego en otros, que es donde más me falta, la verdad, y este año he flojeado ahí, un libro de una autora haitiana, de la diáspora haitiana, que es el que os acabo de enseñar, 2 libros de autoras alemanas, 2 de Corea del Sur, que son los de Kyung Suk Gendry Kim, un libro de la diáspora asiática, que es de una autora japonesa afincada en Estados Unidos, una autora ucraniano-polaca, una autora suiza, y luego 2 libros que se dividen entre Marruecos y Francia, que son los de Leila Slimani, porque Leila Slimani es de origen marroquí, y 2 libros que tendrían que ver con Palestina y que, bueno, pues son los de Lina Meruane, que, pues, bueno, ella es chilena, por cierto, que no lo he dicho, Chile, ¿no? Palestina, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente me faltan zonas geográficas, me faltan. Bueno, ahí he flojeado este año, la verdad. Por eso también me gusta como hacer esta revisión o estas etiquetas para ver también qué estoy leyendo más, qué estoy leyendo menos, por dónde me falta o a qué cosas debería acercarme para, pues eso, tener más conocimiento, ¿no? O qué cosas me están faltando, ¿no? Entonces, bueno, esto sería más o menos todo. Este año ha sido un año de muy buenas lecturas. De hecho, para el vídeo de mejores lecturas me está costando porque, mira, es que yo creo que no voy a poder poner solo 10, lo siento, soy pesadísima, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, probablemente haga un vídeo de mejores lecturas que dure hora y media. Lo siento, os tomáis un cafecito, un té, o no sé, ya veré. Pero bueno, estoy en ello. Y nada, eso, que ha sido un año de muy buenas lecturas. Que bueno, pues mira, las lecturas han compensado otras cosas que la verdad que este año que se acabe ya y que me deje un poquito tranquila, que no estaría mal. Pero bueno, ya está, me quedo con lo bueno y eso es lo que os quería contar hoy. Os he pegado tremenda chapa, a lo mejor no os interesa nada, pero bueno, pues ya está. Eso es lo que os quería contar. Y nada, bueno, si tenéis cuenta en Storygraph, os dejo mi cuenta abajo por si me queréis agregar, porque la verdad es que no hay muchísima gente por ahí y me gustaría como tener más gente ahí. Y nada, dejadme un emoji de una estrellita de año nuevo, si os ha gustado el vídeo. Y bueno, contadme qué habéis leído en diciembre, contadme si vosotros también lleváis estadísticas de lo que leéis en el sentido de qué sitios leéis más, bueno, estas cosas, ¿no? A mí es que me gustan mucho. Y no sé, es como soy un poco friki de esto. Me encanta como verlo y decir, ah, qué guay, mira. O sea, que me encanta como tener los datos. ¿Para qué los voy a usar? Pues no sé, pero me gusta tenerlos. Entonces, bueno, pues contadme qué tal vuestro diciembre y qué tal vuestro año en general. Y nada, nos vemos pronto con un próximo vídeo. Os mando un besazo gigante. ¡Mua!